Buenos días, nos encontramos aquí con el doctor Mauricio Hernández, economista de la Universidad de Antioquia, quien actualmente se encuentra laborando en el Banco BBVA como economista senior, quien muy amablemente nos va a dar una entrevista acerca de los temas actuales de economía del país. Bueno, señor Mauricio, queremos empezar con una pregunta acerca de un artículo que usted publicó para BBVA Research, en el que usted resume el crecimiento económico de Colombia durante el año pasado y el transcurso del trimestre de este año. Entonces, ahí en ese artículo hay una parte muy importante que usted menciona, que es que Colombia este primer trimestre entró en una desaceleración, pero ya para el segundo semestre del año va a entrar en un posible auge económico. Quisiéramos saber cuáles son las causas de este rebote en la economía que usted tiene para contarnos. Gracias. En realidad la recuperación va a ser gradual, entonces que empieza desde el segundo semestre del año. Hay varias consideraciones al respecto. En primer lugar, las obras de cuarta generación de infraestructura, que son unas concesiones que están en proceso de realizarse y que se van a empezar a ejecutar durante la segunda mitad del año. Son alrededor de 1,2 billones de pesos los que se van a ejecutar, y eso traerá un dinamismo económico del sector de la construcción. Comenzará unas rutas del Pacífico 1, 2 y 3, que son en general en Antioquia y en el centro del país, para conectar diferentes vías nacionales. Pero también habrá un dinamismo desde el sector de la industria. La industria ha venido favoreciéndose de la devaluación del tipo de cambio, no solo por exportaciones, sino también por sustitución de importaciones. Es decir, estamos produciendo adentro lo que antes importábamos, y eso ha sido importante para la recuperación industrial, pero también agrícola. Entonces ahí se enfrasca sobre todo como los determinantes del crecimiento del segundo semestre. Okay. También mencionaba que Colombia está reemplazando el petróleo, que era el mayor ingreso en los años anteriores, por la caída del precio estos años. ¿Qué otros medios tiene Colombia para salir como de una posible recesión, aparte de producir petróleo? Sí, el petróleo era un elemento importantísimo en la economía colombiana hace 3, 4 años. Representaba el 50% de las exportaciones del país, pero en realidad nunca llegó a ser tan significativo en términos del producto agregado, en términos del valor agregado del país. Entonces llegó a representar un cerca de 5% en el agregado. Lo que ayuda entonces a la economía desde entonces es su diversificación, es decir, nunca la industria dejó de funcionar, nunca la agricultura, la construcción siguió siendo muy importante, y otros sectores de servicios como financiero, como comercio y como inmobiliario. Por lo tanto, ante la caída del precio del petróleo, lo que pasó fue que esa diversificación ayudará a compensar la caída de los precios del petróleo. Además que hay un ajuste automático bastante relevante para este tipo de economías, y es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio flexible desde 1999. Cada vez que el petróleo caía, el tipo de cambio se devaluaba, y eso compensaba de alguna forma los ingresos en dólares que recibían por el petróleo las petroleras colombianas, de tal forma que compensó en algo la caída del precio del petróleo, la mayor devaluación del tipo de cambio. Pero al mismo tiempo ayudaba a la industria, a la agricultura, a competir con importaciones y también a exportar. Entonces, esa diversificación que mantuvo la economía, incluso en épocas de auge petrolero, pues ayudó a que la economía colombiana resistiera mucho más ese choque que sobrevino sobre la caída de los precios del petróleo. Perfecto. Ya en este momento mencionaba temas acerca de las obras 4G. Se supone que la venta de Isagen fue uno de los términos fundamentales para, digamos, que reemplazar la inversión en cuanto a dividendos por las ganancias que se pueda tener con estas nuevas obras. Quisiera saber, don Mauricio, cuál es su opinión en este caso sobre el punto de vista de la venta de Isagen. Era necesario, era necesario. Nosotros enfrentamos grandes cuellos de botella, así lo llamamos, en términos de infraestructura nacional. Entonces, una de las razones por las cuales este país no se ha desarrollado es porque está desconectado. Entonces, de Bogotá a Buenaventura, de Bogotá a Cartagena, vale tanto transportar una carga de mercancía como de China a Cartagena. Y eso ha impedido el desarrollo de esta economía durante muchos años. Isagen fue una empresa buena que armó el gobierno después de los razonamientos de principios de los años 90, y ayudó a compensar esa falta de energía que había en el país. Pero llegaba el momento en el cual Isagen podía venderse bien al mercado y reemplazarlo por otro activo. Y ese otro activo, tan importante como lo fue la energía en su momento porque evitó un racionamiento hacia adelante, lo es ahora la infraestructura. Entonces lo que está tratando de hacer el gobierno es cambiar un activo muy importante por otro
mucho más importante para el momento actual. Esos recursos sí tienen un multiplicador, es decir, los 6 billones que finalmente van a tener por Isagen probablemente se convertirán en créditos por 30 billones hacia el sector privado, que tendrá la labor de construir infraestructura, y tendremos unos 10 años más o menos de dinámica de la construcción. Entonces yo lo considero necesario, considero que fue bien hecho y considero que es importante para desarrollar la infraestructura. Perfecto. Bueno, yo quisiera saber más su opinión, más o menos el porqué del crecimiento de la economía en Colombia, del primer periodo de Santos al segundo periodo ha disminuido. ¿Qué factores económicos han estado afectando este crecimiento negativo de la economía? Sí, principalmente fue la caída de los precios de las materias primas, en específico la del petróleo. Durante 2010, 2014, los precios del petróleo estuvieron por encima de $100 el barril durante todo el tiempo. Incluso el promedio del precio del petróleo en estos 4 primeros años del gobierno de Santos fueron los máximos de toda la historia, por encima de 110, 115 en promedio. Al contrario, durante el segundo periodo de Santos, que más o menos empieza a finales de 2014, los precios del petróleo se redujeron considerablemente y hoy en día hablamos de un promedio de 35 esperado para 2016 y de alrededor de 40, 45 para 2017. Entonces es una diferencia fundamental. ¿Qué pasa en un hogar cualquiera, cuando se reducen los ingresos de esa familia? Pues la familia lo primero que hace es recortar gasto, y recorta gasto para ajustarse a su nuevo nivel de ingreso. Y eso mismo está haciendo la economía colombiana. El nivel de ingreso, porque las exportaciones de petróleo eran 50%, se disminuyó gradualmente y ha tenido que recortar su gasto para no incurrir en sobreendeudamiento, en apalancamiento que pueda llevar a quiebras sucesivas posteriores. Por lo tanto, la economía colombiana redujo el consumo, redujo la inversión y se ha venido ajustando en ese sentido. Esa ha sido la causa fundamental, y además el ajuste ha sido gradual. 2014 terminamos con una tasa de crecimiento todavía por encima del 4%, pero ya no de 5, ya no de 6 como venía siendo antes. 2015 ya fue del 3,1 y para este año probablemente estará entre 2 y 3%. Entonces ahí tendremos un ajuste adicional y solo en 2017 empezaremos como a tener nuevos crecimientos, porque desde el segundo semestre de este año tendremos esos drivers que decíamos antes de infraestructura, de industria y de agricultura. O sea, que usted considera que la política económica que está aplicando Santos ha venido funcionando con esto, la austeridad del gasto y demás temas. Sí, ha tenido, digamos que resaltemos lo positivo. Por ejemplo, en 2011 se aprobaron varias reformas muy importantes para hoy en día. La primera fue la reforma de la sostenibilidad fiscal. Esto obligó al gobierno y a los jueces a tener dentro de sus tomas de decisiones no solo el factor de la constitución, de la vida, de la salud, sino también un factor de presupuesto, en donde ciertas cosas que merece la gente y tiene derecho, también se tienen que compensar con si somos capaces de pagarlo o no. También otra reforma importante fue la regla fiscal, en donde obligó al gobierno, durante los años en que el petróleo estaba en niveles muy altos, a ahorrar, y por lo tanto durante esos años tuvimos un colchón de regla fiscal que llamamos así, y es que ahorraron algo para las vacas flacas que estamos ahora, por decirlo de alguna forma. Entonces ha habido ciertos cambios que imprimieron solidez a la institucionalidad fiscal del país. Sin embargo, uno no puede negar que debió haberse hecho más ahorro, debió haberse hecho más gasto en inversión y menos gasto en funcionamiento. Entonces, ciertos factores uno sí los podría criticar del gobierno de Santos, pero al menos en parte sí hicieron la tarea. Listo, ya de pronto saliéndonos un poco del tema. Estaba leyendo el día de ayer un artículo en el que mencionaba el apoyo que iba a brindar Colombia en cuanto al aumento de la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo sobre los cambios climáticos. Esto, digamos que en cuanto a nuestra perspectiva, sería fundamentado hacia el sector agrícola. Pues, ¿le parece pues, buena manera de hacer esta inversión por parte de Colombia? Siempre las labores y las iniciativas multilaterales son importantes en cualquiera de los temas en los que uno se plantee, y más aún en el tema de cambio climático, que es como hacia adelante, hacia 100, 200 años adelante, uno de los temas que tendrá más relevancia en el mundo y no solo en Latinoamérica. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues es muy de la región, pero es una iniciativa que puede perfectamente ser
proclive a también desarrollarse en otras regiones del mundo. En Colombia además entramos en una etapa de posible posconflicto. Si se llega a firmar, si se llega a buen término los procesos de paz, tendríamos una etapa de posconflicto que yo creo que la principal beneficiada sería el área rural. El área rural no ha tenido un dividendo de la paz como si ha tenido ya de alguna forma el área urbana del país. Si ustedes notan, hace 10 años, hace 8 años, el área urbana viene como manteniéndose en una etapa en donde el conflicto armado en realidad no lo ha afectado mucho. Y las áreas urbanas de Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga han tenido un auge económico también considerándose ese tema de menor impacto del conflicto armado. Sin embargo, sí se mantenía el impacto sobre las áreas rurales y se mantenía y muy fuerte, y muchas de las inversiones sobre ciertas regiones alejadas de Colombia no se materializaban por el miedo y por la imposibilidad de realizar allí acciones de inversión que dejaran trabajar libremente en su momento. Entonces, uno de los principales beneficios de la paz va a ser el área rural y de las zonas más alejadas del país, del suroccidente, del suroriente, algunas también de la costa caribe, en donde la presencia armada era mucho más importante y que de llegarse a un posconflicto pues se reduciría gradualmente. Ese nuevo cambio hacia la agricultura, hacia las siembras en zonas que antes no se podían, pues tendrá también el apoyo de ese posible proyecto del BID que estamos apoyando en este momento. Bueno, doctor Mauricio, muchas gracias por la entrevista. Mucho gusto. Un placer.